media cucharada ahí a la papa. Veamos qué es lo que dice este PPT. Habla sobre el volumen del cilindro. Aparecen dos fórmulas, chiquillos, chiquillas. Recuerden que un cilindro se forma por traslación y se forma por rotación. Por traslación, al tomar un... Aquí. La traslación, tenemos un círculo aquí y lo tomamos y lo estiramos, lo desplazamos mediante un vector traslación y se forma un cuerpo, que ese cuerpo es un cilindro, ¿ya? El otro concepto de rotación, ¿cómo se forma un cilindro por rotación? Se tiene un rectángulo, ¿cierto? Y ese gira en torno a un eje. Gira en torno a un eje y eso forma un cilindro también. Esos dos cuerpos, que es el mismo, es llamado también en algunos libros o en internet también como cuerpo de revolución, ya que es un cilindro. Primero, la forma más básica, y creo que nosotros la habíamos visto en primero, en segundo, vimos esta fórmula para calcular el volumen de un cilindro mediante traslación. ¿Cómo se calcula? Se calcula el área basal, que termina siendo un cilindro, o sea, un círculo, multiplicado por la magnitud del vector, que en este caso es la altura. ¿Ya? Entonces, otra vez, el volumen de un cilindro formado por traslación está formado por el área basal, que es el círculo, multiplicado por la magnitud del vector de desplazamiento, que en este caso va a ser la altura. Esa es la fórmula que aparece ahí. Ahora, el área basal de un círculo, en realidad el área basal, que es el círculo, se calcula mediante la fórmula pi por r cuadrado. Eso lo hemos visto montones de veces, ¿ya? El área de un círculo por la altura. Y ese es el volumen de un cilindro. Ahora, existe también la forma de verlo. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Por un ejemplo? Miss, disculpe, buenos Dígame. días. Miss, ¿podría explicar el ejemplo que puso en la guía? Porque a mi parecer no se comprende bien. Yo igual hice un ejemplo para que pudiera complementarse con eso y ver si mi ejemplo que coloqué está bien explicado Ya, en ese sentido. Miss. Ok. Porque a lo mejor Déjeme. algunos de los que están presentes lo comprendieron, pero para los que no están quizás sería bueno igual explicarlo y Ya, a quedará ver. mejor expuesto. Voy a verlo, Miss. Ya ni me acuerdo del ejemplo, pero lo voy a ver. Estoy abriendo el documento. Les voy a compartir mi pantalla después. Ya, a ver. ¿Qué es esto? Ah, ya. A ver aquí. Ah, sí está como ejemplo 1, Miss. Miss Cecilia. Mire, ahí lo vamos a revisar. Ahí está. Ese, ¿Ese es? sí, Ya. ese. Sí, lo vamos a ver. Lo veo al tiro. Ya. Ya. Ahí está. ¿Lo ven, cierto? Ejemplo 1. ¿Ven el ejemplo 1? Sí, Miss, se ve.
Sí, ah, ya, ok. Es que cuando estoy con la pizarra no veo lo que escriben, por si escribiera. Ya, entonces, el volumen de un cilindro está dado por la fórmula. Para un cilindro que está formado por traslación, tenemos la base que se traslada mediante el vector director, que es, en este caso, la altura, que mide 6 centímetros, ¿ya? Entonces, primero, escribimos la fórmula es volumen Ya, la fórmula es volumen es igual área basal, que es el área de un círculo, que es pi por r cuadrado, por la altura. Primero calculamos el área basal, que es pi por r cuadrado. Pi vale 3,14. El radio mide la mitad del diámetro. Ojo con estos datos que nos entrega la figura. ¿Por qué? Porque aquí nos muestran una medida que es 4 centímetros, pero este 4 centímetros va de lado a lado. Como va de lado a lado, eso es diámetro, ¿cierto? Eso lo vimos en matemática. Como va de lado a lado, el radio mide exactamente la mitad, que es 2. Entonces, reemplazamos en la fórmula, ¿cierto? El valor del radio, que es 2. Entonces, R mide 2 al cuadrado. Y lo multiplicamos por la altura, que la altura mide 6 centímetros. Cuando tenemos esta fórmula, aplicamos la regla de prioridad de operaciones, resolvemos la potencia primero y luego calculamos. Esto es 3,14 por el valor de la potencia, que es 2 por 2, 4 por 6. Luego nos vamos a la calculadora y multiplicamos. Nos damos cuenta aquí que 6 por 4 es 24, se multiplica 24 por 3,14 en la calculadora. O a manito también. ¿Ya? Pero calculamos aquí y nos da 3,14 por 6 por 4, que es 24, y eso es 75,36. 75,36. Y agregamos la unidad de medida, que si es volumen, tiene que ir al cubo. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas, consultas, preguntas? No vi, estamos bien. Ya, fantástico. Gracias, José. ¿Mi Cecilia resolví su duda o no? Ya. Continuamos entonces. Y nos volvemos aquí. Entonces, lo que estábamos viendo de esto, ya, aquí está. Ya, entonces, el volumen por traslación de un cilindro se calcula de esa forma. Ahora, sabemos que el cilindro se puede formar por rotación, ¿cierto? Entonces, para calcular el volumen de un cilindro formado por rotación, nos damos cuenta que, como dato, tenemos el rectángulo y tenemos que ese rectángulo gira en torno a su eje.
Entonces, ¿qué es lo que nos entregan? Las medidas de un rectángulo, que en este caso es el área de un rectángulo que se calcula lado por lado, se puede ver lado por lado, se puede ver como largo por ancho también, ¿ya? Pero que si nosotros lo miramos en la figura, termina siendo radio, que es la parte de abajo, y la altura, que es la parte vertical. ¿Ya? Eso sería el área del rectángulo multiplicado por pi por r. Si nosotros analizamos esta fórmula, que terminaría siendo r por h por pi por r, fíjense ustedes que aparece el h, que también aparece en la primera fórmula. Aparece pi, que también aparece en la primera fórmula, que se repite solo una vez. Y vean ustedes que también se repite r, pero se repite 2 veces. Como se repite 2 veces, termina siendo r cuadrado. Finalmente, ustedes me dirán, supongo que me dirán que es la misma fórmula. Sí, termina siendo la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, miren, para el tema de la rotación, como ejemplo, tendríamos algo así. Tenemos un eje de rotación, tenemos un rectángulo girando y va a girar hacia allá. Este rectángulo tiene medidas 8 metros y 3 metros de radio en este caso. ¿Ya? Entonces, como tenemos la medida del largo y del ancho, multiplicamos 8 por 3, que me da 24 metros cuadrados, que ese es el área del rectángulo que va a girar en torno al eje. Ahora, como va a rotar en torno al eje y va a formar el cilindro, el resultado terminaría siendo volumen es igual al área, que es el área del rectángulo, que es 24, por pi por r. Volumen es igual 24 por 3,14 por el valor de r, que es 3. Entonces, calculemos. 24 por 3,14 por 3. Y ese sería el volumen. El volumen de esto entonces sería 226,08. Si nos dijeran que este rectángulo que gira en torno al eje, tiene si nos dijeran eventualmente que el rectángulo que gira en torno a un eje mide 12 metros cuadrados. Entonces, como ya tiene el área de ese rectángulo, entonces lo único que queda hacer es calcular volumen es igual el área del rectángulo por pi por r. Si reemplazamos, pero aquí no, si igual lo podemos calcular, pero no necesitamos un dato más. Necesitamos necesariamente esto. La altura era 6
y el ancho que era 2. Entonces R mide 2. Calculamos. Volumen es igual a 12 por 3,14 por LR que es 2. Calculamos 3,14 por 24, 3,14 por 24 y eso es 75,36, que es exactamente lo mismo que habíamos calculado anteriormente. Interesante, ¿no? ¿No? ¿No es interesante? Qué pena. Ya. ¿Dudas, consultas, preguntas? Oh, sí. Ya. Ya, entonces expliqué la fórmula de traslación y la fórmula de rotación, ¿ya? Que finalmente terminan siendo lo mismo. Por eso es que aparece la siguiente diapositiva. Eso aparece la siguiente diapositiva en el PPT. Aparece aquí. Ah, ¿qué pasó aquí? Se me desconfiguró el asunto. Por eso aparece esa diapositiva en el PPT que dice que el volumen del cilindro se calcula pi por r cuadrado por h, que termina siendo la misma fórmula, pero ojo que se distinguen ahí un poquito entre un cuerpo generado por rotación y por traslación, ¿ya? ¿Me pasé de largo en alguna parte aquí? La clase anterior vimos volúmenes de prismas. ¿Dudas de la guía anterior? ¿Dudas de la guía anterior? Muchas, ¿no? ¿No hay dudas de la guía anterior? Ya, continúo entonces. Ya. Entonces, el volumen de un cilindro es S. Pero, ¿qué pasa si un cilindro no está completamente recto, como este cilindro que muestro aquí yo en pantalla? No sé si se ve. A ver. ¿Qué pasa si el cilindro no está recto como este cilindro, sino que está así? O sea, ¿qué pasa si el cilindro tiene sus bases paralelas de forma horizontal, pero están desplazadas, no están una encima de la otra, están desplazadas? ¿Qué pasa para calcular el volumen de eso? ¿Cómo lo calculo? Ahí aparece un señor de apellido Cavalieri que nos dice que si nosotros tenemos un cuerpo que tiene sus dos caras paralelas, ¿ya? Tienen las dos caras paralelas, pero que están desplazadas y tienen exactamente la misma área, ¿ya? Tengo un cuerpo que tiene exactamente la misma área arriba y abajo, en las caras superior e inferior. Si yo, para calcular el volumen, yo corto ese cuerpo y encuentro que todas las áreas que yo corto entre medio son todas iguales a eh, al área inferior y al área superior, son todas iguales, entonces yo puedo aplicar este principio diciendo que se calcula de la misma forma, ¿ya? Se calcula igual que
una fórmula normal del cilindro que es pi por r cuadrado por h. ¿Ya? Se puede aplicar solo si al cortar el cilindro el área que me queda entre medio es igual al área basal, esa superior o inferior. ¿Se entendió esa parte? Ya, continuamos. Ejemplo 1, ya lo vimos. Vamos al ejemplo 2. Pero lo voy a hacer. Vamos al ejemplo 2. ¿Cómo calcular el volumen de esa lata? Esa lata de jurel tiene medidas. No sé qué medidas tiene. Aquí aparece. Leamos. Dice, tenemos que leer y después seleccionar los datos que nos piden. Porque aquí me dicen, me muestran unas latas jurel, pero no tengo idea de qué me preguntan tampoco. Entonces, dice, una lata de jurel tiene un diámetro de 20 centímetros y una altura de 4 decímetros. Determine su volumen en centímetros cúbicos. Ya, ¿qué nos pide? Volumen en centímetros cúbicos. ¿Qué datos nos entrega? Primero anotamos la fórmula. Ya anotamos la fórmula porque esa es la única herramienta que tenemos finalmente. Volumen es igual, como dijimos, área basal, que es el área del círculo, pi por r cuadrado, por la altura. Veamos qué datos nos entregan para resolver, para reemplazar en esa fórmula. Diámetro, 20 centímetros. ¿Qué significa que sea diámetro 20 centímetros? En la parte más ancha de la lata mide 20 centímetros. Entonces, como la fórmula tiene radio, el radio es del centro a una orilla que es exactamente la mitad, que termina siendo 10 centímetros al cuadrado. Y la altura nos dicen que es 4 decímetros y nosotros queremos en centímetros. Para realizar esa conversión de decímetros a centímetros, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos lo siguiente y decimos, hacemos algunas equivalencias. Algunas equivalencias como cuáles, me dirá usted. Generalmente es más fácil recordar cuántos centímetros tiene un metro. Un metro tiene 100 centímetros. Y tiene centímetros. Si usted no se acuerda, tiene centímetros. Centi habla de 100. ¿Ya? Un metro, ¿cuántos decímetros tiene? Deci viene de 10. Por lo tanto, tiene 10 decímetros. Como un metro es igual a 100 centímetros y un metro es igual a 10 decímetros, entonces 100 centímetros deberían ser iguales a 10 decímetros. Como estas cosas son iguales, entonces nos permitimos hacer esa equivalencia. Entonces, mediante una ecuación sencilla, eliminamos uno de la derecha, uno a la izquierda, y me queda que finalmente 10 centímetros son iguales a un decímetro. Como un decímetro mide 10 centímetros, ¿cuántos centímetros son iguales a 4 decímetros? Si un decímetro es 10 centímetros, ¿cuántos centímetros son 4 decímetros?
son exactamente 40 centímetros. Entonces tenemos que la altura es 40 centímetros. Reemplazamos lo que nos falta. Volumen es igual a pi, que es 3,14, por 10 al cuadrado por 40. Resolvemos la potencia primero y nos queda volumen es igual a 3,14 por 10 por 10, que es 100, por 40. Volumen es igual a, dedito a la calculadora, 3,14, lo multiplicamos por 4 por 1, que es 4, y le agrego 3 ceros. 4, 1, 2, 3, es igual. Y el volumen termina siendo 12.560. Agregamos la unidad de medida, que es centímetros cuadrados. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque es volumen. Centímetros cúbicos. Ya. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿Alguien respondió? No, mis. Ya, fantástico. Vamos al siguiente. Ejemplo número 3. Creo que estaba aquí. Ejemplo número 3. Dice altura desconocida. Veamos por qué dice eso. Leamos primero. Si veo la figura, yo digo, tengo que calcular el volumen. Obvio. Entonces, pero veamos qué es lo que nos depara este problema. Dice, un cilindro de radio 5 centímetros y volumen 942 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su altura? ¿Qué nos preguntan? Altura. O sea, esto en rojo es nuestra incógnita. Ahora ya no nos piden calcular volumen. El volumen está entregado aquí. El volumen es 942 centímetros cúbicos. Entonces, cuando pasa eso, lo primero, la primera herramienta, la primera estrategia, la única arma que yo tengo para resolver esto es, ahora nada. Lo único que tengo es la fórmula. Entonces nos vamos a la fórmula primero. Nos vamos a la fórmula primero. Ahí sí vuelve a la pizarra. Nos vamos a la fórmula. La fórmula dice, volumen es igual a área basal, área del círculo, por la altura. Bien. Reemplazamos los valores. Un cilindro de radio 5 centímetros. Primera vez que nos dan el radio de inmediato. Entonces reemplazamos 5 al cuadrado. Y nos dicen volumen 942 centímetros. El volumen 942 no lo puedo reemplazar en H porque no es altura. Entonces lo reemplazo donde corresponde, que es 942 en volumen. Es igual pi, que mide 3,14, por radio al cuadrado por la altura. Resuelvo la potencia primero y el resto queda todo igual. Nos queda 942 es igual 3,14 por 5 por 5, 25, por la altura. Y ahora despejamos mi incógnita, que es H.
¿Cómo la despejamos? Tomando todo lo que está acompañando a esa incógnita y cambiándolo de lado con la operación contraria o con la operación inversa. Entonces nos quedará 942 dividido 3,14 dividido 3,14 dividido también 25. Ahora, si usted lo quiere mirar de una forma distinta, usted puede calcular esta multiplicación y esta multiplicación completa va a pasar dividiendo al 942, que es lo mismo que escribí acá. Entonces, nos vamos a la calculadora y decimos 942 dividido todo lo que está dentro del paréntesis, que es 3,14 por 25. Y eso es 12. Entonces, ¿qué quiere decir ese 12? Que la altura mide 12. Entonces, 12 es igual a h. Entonces, la respuesta debería ser la altura del cilindro es 12. ¿12 qué? La unidad de medida. 12 centímetros. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas? Vamos al siguiente entonces. Ejemplo número 4. Ya, fantástico. Ya, ejemplo número 4. Radio desconocido. Ay, ay, ay. Cada vez lo pone más difícil. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que pasa con esto? Veo un cilindro, digo, fácil. Volumen es igual pi por r cuadrado por h. Obvio. Entonces, escribo. Fórmula. Volumen es igual a pi, que es área basal del círculo, por la altura de ese cilindro. Entonces. Seleccionamos los datos. ¿Qué nos dice? La altura de un cilindro es 5 centímetros. Y su volumen es 72,8 centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide su radio? ¿Qué nos piden calcular? Radio. Esa es la incógnita. Entonces, la incógnita es r cuadrado. Cilindro, altura de 5 centímetros. Altura de 5 centímetros por la altura de 5 centímetros. Pi mide 3,14. Y su volumen es 62,8 centímetros. 62,8 centímetros. Ese es el volumen. Entonces, como tenemos la fórmula, tenemos la incógnita, tenemos dos números aquí multiplicando, los multiplicamos primero. Ojo que lo estoy haciendo un poco distinto al anterior. 3,14 por 5. 3,14 por 5 y eso es 15,7. Entonces tenemos que 3,14 por 5 es 15,7. Eso está multiplicado por r cuadrado. ¿Ya? Entonces,
y esto es 62,8. Ojo que, como tengo este número multiplicando y acompañando a la incógnita, entonces tomamos ese número y lo pasamos con la operación inversa, que sería 62,8. Como está multiplicando, pasa dividiendo 15,7. Y eso es igual a R cuadrado. 62,8 dividido, dedito a la calculadora, dividido en 15,7. Eso es igual a 4. El radio entonces mide 4. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No hay dudas ni consultas? Radio mide 4 entonces. De centro a la orilla mide 4. ¿Todos claritos? Dígame. Una consulta. Al ser elevado a 2, el radio no se tiene que hacer como potencia. Sí, Mical, perfecto. Estaba esperando esa consulta. Muy bien. 3 puntos buenos porque ahí está atenta a lo que está haciendo la profe. Ojo que aquí nos dicen que el radio al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, como dice Mical, tenemos que despejar el radio porque aún no está solito. Como no está solito, aplicamos la operación contraria o inversa, que es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es igual a radio solito. Ahora calculamos raíz de 4, raíz cuadrada de 4, y eso es 2. Entonces el radio mide 2 centímetros. Ahora sí, Mical. Gracias por la pregunta, Mical. Ya. Entonces, el radio mide 2. Respondemos entonces aquí. ¿Cuánto mide el radio? Respuesta. El radio del cilindro mide la raíz cuadrada de 4, que es 2 centímetros. Fantástico. Eso es. Vamos al ejemplo 5. Ejemplo 5. Diámetro desconocido. Ay, ay, ay. Nos muestran un cilindro y nos dicen la altura de un cilindro. Entonces, ay, ay, ay. Antes de comenzar digo, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es volumen es igual a área del círculo, pi por r cuadrado, por la altura o vector director. Entonces, tenemos selecciono los datos. La altura de un cilindro es 15 milímetros y su volumen es 4.710 milímetros cúbicos. ¿Cuánto mide su diámetro? ¿Qué nos preguntan? Diámetro, que también está relacionado con el radio. Por lo tanto, el radio al cuadrado es nuestra incógnita. Seleccionemos más datos. Altura es 15 milímetros. Altura 15 milímetros. 15. Volumen es 4.710 milímetros cúbicos. Reemplazamos ese valor entonces. 4.710
10 milímetros cúbicos, donde corresponde que es volumen. Pi 3,14. Y hacemos el mismo procedimiento anterior. Pero esta vez, como ya están más ágiles, entonces digo 4.710. Antes de seguir escribiendo para no perder tiempo, porque me imagino que usted cuando resuelve la guía lo único que quiere es terminar. Entonces, 4.710, paréntesis, dividido en 314, no, 3,14. 3,14 por 15. Todo eso está dividiendo al 4.710. Es igual. 100. Entonces, quiere decir que R cuadrado es igual a 100. ¿Cuánto mide R entonces? R mide raíz cuadrada de 100. Y eso es igual a R. Raíz cuadrada de 100, ¿qué número por sí mismo me da 100? 10 es igual a R. Entonces, R mide 10. ¿Eso responde a mi pregunta? ¿El diámetro mide 10? Porque nos preguntan por diámetro, no por R. El diámetro mide exactamente el doble del radio, porque el radio va desde el centro a un punto de la circunferencia. El diámetro es 2 veces esa medida, que es 20. Por lo tanto, la respuesta a este problema debería ser: respuesta es igual el diámetro del cilindro mide 10. ¿10 qué? Buscamos la medida, la unidad de medida, y es milímetros. El diámetro del cilindro mide 10 milímetros. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Quejas? 10. Excelente, José. Muy bien. Ahí estaba atento también. 10, que era la raíz cuadrada de 100. ¿Cierto? Y vamos terminando con un ejemplo número 6. Ejemplo número 6. Dicen, ejemplo 6, cilindro con vacío. Veamos de qué se trata esto. Aparece un rollo de confort, de papel higiénico ahí. Aparecen unas medidas. Yo no tengo idea de qué se tratan. Veamos. ¿Cuál es el volumen que ocupa el papel higiénico enrollado en el tubo? ¿Qué volumen ocupa el papel que está enrollado en el tubo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cilindro dentro de otro cilindro más grande. Lo que uno tiende a pensar es decir, tengo un cilindro grande menos un cilindro en el centro. O le quité el cilindro del centro también. Entonces, la fórmula, llamemos a estos cilindros primero. El cilindro de diámetro 10 centímetros va a ser volumen 1. El cilindro pequeño de diámetro más pequeño, de 2 centímetros, va a ser volumen 2. Y esto es altura del cono, o sea, del cilindro.
Lógicamente, lo que nosotros buscamos es el volumen final, que es el volumen del papel higiénico enrollado en el cilindro, en el tubo. Entonces, lo que hacemos es que el volumen final, pues el volumen del papel higiénico, resultaría de el volumen 1, que es el externo, menos el volumen 2. Eso sería. Entonces lo que tenemos que hacer sencillamente es calcular cada volumen y luego restarlos. Volumen 1 menos el volumen 2. ¿Calcularon los volúmenes ya? ¿No? Ya. Dedito a la calculadora. Yo calculo en silencio el volumen 1. Ustedes también. Volumen es igual. Volumen 1 es igual. Área basal por altura. Es igual. Ustedes lo están haciendo en su cuaderno. 3,14 por el radio de este volumen 1. La mitad por altura. Deditos a la calculadora. Eso es. ¿Les resultó lo mismo? 722,2. Eso me resultó a mí el volumen 1. Vamos con el volumen 2. Bueno, volumen 2 es igual. Olvidé la unidad de medida aquí. Miren, se me pasó de largo. Centímetros cúbicos, porque es volumen. Vamos, continuamos con el volumen 2. Área basal por altura. Por volumen 2 es igual a 3,14 por el R cuadrado, que es la mitad del diámetro, 1 al cuadrado por la altura, que sigue siendo el mismo, que es 9,5. Y aquí me di cuenta de que, a ver, ¿qué me decían en el chat? No me decían nada. Me equivoqué aquí en el número. 9,5 era la cosa. Pero la arreglo de inmediato. 9,5. Y vuelvo a calcular. Lo tenía listo. 9,5 es igual a 745 75 centímetros cúbicos. Y vamos con el volumen 2. El volumen 2 es igual a 3,14 por 1 por 1 por 9,5. Es igual. 2,14 por 1 por 9,5 y eso es 29,83. Como ese es el volumen del cilindro que está dentro del otro, o sea, que quitaron, lo vamos a restar al volumen 1. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Volumen final, el que ocupa el papel higiénico, se calcula el volumen 1 menos el volumen 2, que es 29,83.
Deditos a la calculadora, 745,75 menos 29,83 y eso es igual a 715,92. Entonces, el volumen final del papel higiénico enrollado en el cono, en el tubo, 715,92. Unidad de medida, centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen que ocupa el papel higiénico enrollado en el tubo? El volumen del papel higiénico enrollado en el tubo es 715,92 centímetros cúbicos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Con razón no me coincidía. Muy bien, mi calcillo me traspapelé en un número. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya, ahí sí debería haberle coincidido. Fantástico, José. Entonces, se me acabaron los ejemplos. Creo que ya se me acabó el tiempo también. Les voy a dejar el PPT, les voy a dejar la guía también y les voy a dejar el video que va a grabar la Miss Cecilia. Gracias por participar. Dudas, consultas, preguntas. Ya, chiquillos, con respecto a las evaluaciones, la próxima clase les voy a entregar una evaluación para ustedes, ¿ya? Va a ser una evaluación distinta, ¿ya? Espero les guste, la tengo aquí en mi mente, pero la tengo que llevar al papel para que ustedes puedan entender lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿ya? La guía tiene todos los resultados de los ejercicios, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes hagan es procedimiento, y eso es lo que voy a medir yo. Procedimiento que ustedes tengan en el cuaderno, ¿ya? Entonces usted puede ir desarrollando y puede ir viendo los resultados si le coinciden. Si no le coinciden, hábleme nomás por WhatsApp. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Para irnos despidiendo, me escriben su nombrecito ahí en el chat, por favor, y nos vamos yendo. Bye, bye. Tengan una linda tarde. Cuídense, chiquillos, por favor, ¿ya? Respeten la Cuídense ustedes. cuarentena. Sí, muy bien dicho, Miss. Porque de repente la gente se pone